Bien, ahora te presento el último video del tema de movimiento circular. En este video hablaremos sobre la relación entre variables lineales con las variables angulares. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro acá, que las variables lineales son las magnitudes como el vector de posición X o la velocidad D o la aceleración A. Y en cambio, las variables angulares son el vector posición angular, velocidad angular y aceleración angular, ¿no? Entonces, ya vimos que en el caso del movimiento circular, es fácil calcular la posición, velocidad, aceleración angular, ¿no? Ya vimos todas las ecuaciones en todos sus casos. Entonces ahora nosotros quisiéramos encontrar la relación, o sea, ¿cuáles serían las fórmulas para la posición, velocidad y aceleración lineal en términos de estos parámetros de la posición angular, velocidad angular y aceleración angular? Bien, entonces para eso consideramos este gráfico que nos muestra que esta partícula, supongamos que está realizando este movimiento circular por acá, y pensemos que en el momento inicial esta partícula parte de este punto, desde la posición angular inicial 0, y en el tiempo t se encuentra en este punto, al tiempo t, donde esta partícula a ese tiempo ha descrito este arco de circunferencia que le estamos llamando S. Y a este arco de circunferencia le está correspondiendo este ángulo, esta posición angular phi. Veamos que aquí tenemos el radio R y también aquí el radio R. Entonces, si nosotros usamos la definición del ángulo, de este ángulo alfa en radianes, este ángulo nos dice que es igual al arco S sobre el radio. Es decir, tendríamos esta ecuación, posición angular sería igual a la distancia recorrida sobre el radio, de cuya ecuación podemos despejar esta distancia recorrida, que sería la variable lineal, donde este R que está dividiendo acá pasa a multiplicar y tendríamos que esta distancia recorrida va a ser igual al radio por la posición angular. Entonces ya tenemos la relación de la variable lineal distancia recorrida con la variable posición angular phi. Y la relación es simple, multiplicando simplemente por R. Veamos ahora si nosotros derivamos esta relación respecto del tiempo, es decir, vamos a considerar la derivada de la distancia recorrida respecto del tiempo de t. Esto va a ser igual a la derivada respecto de t de r por phi. De tal manera que vemos que este radio es una constante y sale de la derivada y nos quedaría la derivada de phi respecto de t, y esta derivada de la posición angular respecto del tiempo nos da la velocidad angular. Por tanto, la derivada de s respecto de t nos da la rapidez, ojo, rapidez, no velocidad, es el escalar. Derivada de s respecto de t nos está dando la rapidez, que es la variable lineal, va a ser igual al radio multiplicado por la velocidad angular omega, que sería la otra relación que nos permite conocer la rapidez en términos de la velocidad angular, con solo multiplicar el R. ¿No? Luego también podemos volver a derivar esta ecuación y vamos a obtener que la derivada de la rapidez respecto del tiempo, esto nos da la aceleración tangencial. El R sale como una constante y nos quedaría la derivada de omega respecto de t, que es alfa. Por tanto, podemos concluir que la derivada de la rapidez respecto de t, que es la aceleración, la componente de la aceleración tangencial, va a ser igual al radio por la aceleración angular alfa, que también nos da la relación lineal de AT con la aceleración angular alfa. ¿No? Bien. Luego podemos buscar las otras relaciones haciendo un poquitito más de trabajo matemático, escribiendo en forma vectorial el vector velocidad como R por omega U sub t.
estamos usando esta relación. Rapidez es igual a R por omega. Por tanto, la velocidad es rapidez multiplicado por el vector unitario. Entonces, esa ecuación la estoy usando aquí. Vector velocidad es igual a la rapidez, que sería R por omega, y como la velocidad es tangente a la trayectoria, multiplicamos por el vector unitario tangente. Entonces tendremos de manera vectorial que el vector velocidad va a ser igual a R omega por U sub T. Bien, si nosotros derivamos esta ecuación respecto del tiempo, vamos a obtener la aceleración. Derivando, tendríamos aquí que la derivada respecto de t de R omega U de t. Este R sale como una constante de la derivada y esto podemos derivarlo por la regla del producto. Veamos acá. R por la derivada de omega respecto de t, derivando el primero, por el segundo sin derivar, que sería U sub t sin derivar. Más el R que habíamos sacado de la derivada, el primero sin derivar, omega, por la derivada de U sub t respecto de t. Acá. De tal manera que aquí la derivada de omega respecto de t es alfa, y entonces este término se puede escribir como R alfa U sub t. De aquí nos faltaría saber cuánto vale la derivada de U sub t respecto de t, y aplicamos el truco de siempre. Entonces acá lo que vamos a hacer es multiplicar esta derivada U sub t respecto de t por diferencial de phi sobre diferencial de phi. O sea, estamos multiplicando por 1. Porque de phi respecto de phi es 1, no cambia. Pero cambiamos el orden, el producto. Entonces, ese de phi del denominador hacemos que divida al diferencial de U sub t. Y el de t de acá hacemos que divida al diferencial de phi. Entonces, si este es el caso, resulta que la derivada de phi respecto de t, de la posición angular respecto del tiempo, me da la velocidad angular, que va a venir acá a multiplicar. Por tanto, voy a tener R por omega al cuadrado, porque esto también es omega. Por este omega me da omega al cuadrado. Y resulta que la derivada de U sub t, ¿no?, que es igual a U sub phi, respecto de phi, es exactamente el U sub n. De tal manera que aquí estamos encontrando que la aceleración angular es igual a R alfa U sub t más R omega al cuadrado por el vector unitario normal. Es decir, es como pensar que la aceleración la hemos descompuesto en su componente tangencial y su componente normal, donde la componente tangencial es R por alfa y la componente normal es R por omega al cuadrado, ¿no? Entonces, a esta la llamamos la componente tangencial, que en el caso del movimiento circular se reduce a radio por aceleración angular. Y por las ecuaciones de cinemática 3D, podemos decir que el AT es igual a la derivada de la rapidez respecto del tiempo también. Por otro lado, la aceleración normal, que sería esta componente, es igual al radio multiplicado por la velocidad angular al cuadrado, que usando las mismas relaciones de la cinemática 3D, podemos decir que la aceleración normal también puedo escribir como rapidez al cuadrado sobre el radio, ¿no? No se olviden que para obtener estas relaciones hemos usado estas ecuaciones, que el U sub t es el mismo U sub phi, ¿no? El U sub phi de coordenadas polares llegaría a ser el U sub t para la velocidad. Y el UR de coordenadas polares es el negativo del UN, ¿no? Este está hacia afuera y el menos U sub n está apuntando al lado cóncavo de la trayectoria, o sea, al centro de la trayectoria, ¿no?, hacia el origen de la trayectoria circular, ¿no? Y que la derivada de U sub phi o derivada de U sub t respecto de phi es el vector unitario U sub n, que eso lo habíamos visto en el primer video, ¿no? Bien. Otro caso interesante, algo para ver la parte matemática. Miren, todas las deducciones que hicimos en los videos anteriores correspondía a la trayectoria sobre el plano XY.
¿no? Pero si nosotros hacemos que la partícula gire en un plano, también paralelo al X y E, pero ubicado a una altura Z sub 0, entonces podemos obtener una ecuación interesante para la velocidad lineal en términos de la velocidad angular. Entonces veamos acá, viendo este gráfico, si esta es la partícula que está describiendo esta trayectoria circular en un plano horizontal, el plano X y E, pero a una altura Z sub 0. Entonces, este vector R, el vector de posición, va a tener una componente en esta dirección, la componente UR, y una componente en la dirección Z. Esta componente en esta dirección radial horizontal sería R mayúscula, el radio de la trayectoria circular, multiplicado por el vector unitario UR, más esta componente que sería el Z sub 0 multiplicado por el vector unitario U sub Z. Entonces, este vector de posición en este sistema de coordenadas la podemos escribir de esta manera, donde Z sub 0 sería esta distancia que va de aquí hasta este punto. Esto sería Z sub 0. Entonces, acá, si nosotros derivamos esta ecuación, la velocidad es la derivada de R respecto de T. Entonces, resulta que acá a R sale como una constante y me quedaría la derivada de UR respecto de T. Aquí la derivada de Z sub 0, que es una constante, U de Z, que también es igual a una constante, esto vale 0, se va, se elimina, y nos quedaría simplemente esto. Y para considerar la derivada de UR respecto de T, entonces acá multiplicamos por dφ y dividimos entre dφ, y cambiamos, permutamos el dφ con el dt. Entonces el dt que aquí estaba dividiendo al UR, hacemos que divida al dφ, y este dφ de acá hacemos que divida al diferencial de UR. Entonces acá podemos concluir que este es en realidad llegaría a ser el vector unitario UT o UdΦ. Y esto sería la velocidad angular. De tal manera que esta velocidad podemos escribir de esta manera como el radio, fíjense, radio, y esta derivada de phi respecto de t es el omega, y toda esta derivada nos da el u sub t, ¿no? Entonces, gráficamente, el vector velocidad sería este vector que está en el plano horizontal, X y E, pero que es tangente a esta trayectoria y perpendicular al radio E. Vemos aquí, tenemos, este sería el vector de posición. Con este vector de posición, este Z sub 0 y este radio R mayúscula, hemos formado acá un triángulo rectángulo. De tal manera que el sen de este ángulo θ es igual a cateto opuesto, que sería el radio, sobre la hipotenusa, que sería la magnitud de este vector de posición, que la llamamos R, de la cual podemos obtener que, miren, sen de θ es R mayúscula sobre R minúscula, de la cual tenemos que el radio es igual a R sen del ángulo θ. Esta ecuación podemos sustituirla acá, y podemos decir el vector velocidad va a ser igual a la velocidad angular por radio por sen del ángulo θ multiplicado por el vector unitario u sub t. Bien, vemos que en este caso omega es un vector, R es un omega, y acá está definido el desarrollo del producto vectorial. Esta ecuación es exactamente esta misma ecuación, es decir, de acá puedo concluir que el vector velocidad D es igual a la derivada de la velocidad angular multiplicado vectorialmente por el vector de posición R, que es una ecuación mucho más genérica. ¿Por qué motivo? Veamos, aplicando la definición del producto vectorial, este producto es igual a la magnitud de omega, que está acá, por la magnitud de R vector, que es R, por sen del ángulo que forma omega con R. Entonces vean, omega, esta dirección es la misma que Z. Entonces, acá, θ es el ángulo que forma el eje Z, que es la misma de omega, con el vector R. Entonces, este sería
omega RC del ángulo θ. Y vemos por la regla de la mano derecha, si aplicamos acá nuevamente la regla de la mano derecha, omega, que sería acá, este producto vectorial, omega, ¿no? El primer vector ahí, que tiene que multiplicarse por el R, que estaría aquí, es jugar un poquitito con la regla de la mano derecha, y ahí estaría el R. Entonces, el U sub T me estaría dando el pulgar. Es decir, acá, miren, el producto vectorial es perpendicular a este vector y a este, ¿no? Entonces, perpendicular a esta recta y este es este vector. Entonces, tiene que ser horizontal para ser perpendicular a omega, ¿no? Y este vector velocidad es perpendicular a este plano formado por el vector R y el vector velocidad angular, ¿no? De ahí se obtiene que la velocidad lineal es igual a omega vectorialmente por R, ¿no? Que es una ecuación que se la va a utilizar en dinámica del sólido rígido, que se lo utiliza bastante esta relación, ¿no? Bien, finalmente ya podemos nosotros concluir lo siguiente. En realidad, miren, las fórmulas del movimiento circular son exactamente las mismas fórmulas del movimiento rectilíneo. Entonces, tenemos como variables lineales acá, en resumen, X, y distancia recorrida. Estas variables X, Y, S están relacionadas directamente con esta variable angular phi. Es decir, su equivalente a X, Y, S es phi. Y la velocidad lineal V está relacionada con la velocidad angular omega. Y las variables lineales de la aceleración A, AT y AN están relacionados con alfa, ¿no? Veamos entonces que acá no necesitamos aprendernos de memoria las fórmulas. La física no nos invita a que seamos un basurero de fórmulas. No, tenemos que aprender el concepto y relacionar. Por ejemplo, en todo lo que es cinemática rectilínea y movimiento parabólico hemos hablado bastante de esta ecuación, donde aquí está incluido la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, que sería este término, y para el acelerado más este otro tercer término. Entonces, veamos si existe una equivalencia entre estas variables, y esta y B, entre omega y entre A y alfa. Entonces, miren, en vez de X sustituimos phi. X, phi. En vez de X sub 0, phi sub 0. En vez de B, en vez de B, sustituimos omega sub 0. T y T, un medio. En vez de A, miren, en vez de A, sustituimos alfa y T menos T sub 0. Entonces, esta ecuación que es característica del movimiento circular, por ejemplo, uniforme, tomando en cuenta solo estos dos términos, y cuando existe aceleración, estos tres términos, son exactamente la misma ecuación del movimiento rectilíneo que hemos hablado. Bien, con esto entonces hemos finalizado esta unidad temática correspondiente al movimiento circular. Es importante, para terminar, decir que la cinemática circular es exactamente la misma cinemática del movimiento rectilíneo. Sus ecuaciones son las mismas, sus interpretaciones son las mismas. Nada más que en vez de phi, tenemos que pensar, perdón, en vez de X, tenemos que pensar en phi. En vez de B, tenemos que pensar en omega. Y en vez de A, tenemos que pensar en alfa. Y una vez que tenemos resuelto el problema con phi, omega y alfa, podemos conocer con la relación de variables lineales y angulares el X, el Y, la distancia recorrida, la velocidad, la aceleración, la componente tangencial, la componente normal. Bien, entonces con esto hemos dado por fin este tema de cinemática circular.